Buenos días a todos, bienvenidos a un soleado día en Madrid, que no es fácil después de lo que hemos pasado. Yo soy Jesús Cabañas, para que no me conozcáis, soy director regional de PFU, una compañía del Grupo Ricoh que viene de la línea de Fujitsu Imaging. Nos dedicamos a la fabricación, construcción de escáneres documentales y asociado a eso todo lo que es captura de información y datos. Y a mi izquierda tengo... Soy Alessio Angeli, ¿se oye? Sí. Soy representante comercial de AbbVie en Iberia. AbbVie es un fabricante de software centrado en la gestión documental. Y evidentemente hoy vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial. Y bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. ¿Habéis estado alguna vez en un restaurante de este tipo? Vivo, aquí hay uno en Madrid, cocina de diseño, ¿vale? Hemos decidido hacer un pequeño experimento, ¿no? Y entonces hemos seleccionado una serie de platos. Uno es este, ¿vale? ¿Qué opináis que es? Mandarina y pan, ¿no? Pues no, ¿no? Resulta que es hígado de pollo con foie revestido de una gelatina de mandarina. No es lo que parece, ¿verdad? Es lo que parece. Vayamos a otro. Aquí ya tenemos avanzado, ¿no? Porque ya sabemos que esto puede ir de trampa. ¿Alguien sugiere lo que estos huevos fritos con morcilla que son? ¿Alguien se atreve? Melocotón. Poca colaboración veo. Pues sí, son huevos fritos, pero la morcilla son chipirones en su tinta, ¿vale? El último, este es el que más me gusta a mí. Limpiaplatos y estropajo, ¿vale? Aquí de un tal Ben Churchill. ¿Alguno se atreve a ver a qué sabe esto? Bacalao con algas, ¿no? ¿Alguna sugerencia más? Está compleja la cosa. No, es una panacota de vainilla, merengue en polvo y chocolate. Era complejo, ¿verdad? No estamos preparados para responder a qué era esto. Quizá nos faltaban una serie de variables. Pero claro, yo he ido a preguntarle a la IA a ver qué opinan ellos. ¿Qué creéis? ¿Que acertó o que no? He preguntado a dos, he cogido la respuesta que más se acercaba. El primer plato, naranja pequeña, tostadas, vamos, lo que opinábamos el 90% de la gente. La siguiente es un desayuno o almuerzo abundante, huevo frito, morcilla, champiñones, picatostes. Pero en el siguiente, el del estropajo, dice, es una imagen de un plato de postre con una presentación muy creativa y moderna que recuerda a una esponja de limpieza. Hay algo que no le ha cuadrado. Y digo, oye, ¿y cómo has llegado a esa conclusión? Y entonces me dice, varias pistas. Primero, la presentación. Esto es muy cuidado para estar lavando en la cocina. Y luego dice, es muy común el uso de espumas y salsas, los colores, sugiere un enfoque en la estética, experiencia sensorial, característica de estos sitios. Digo, vale. Pero la última es la que me ha desconcertado. Dice, las flores comestibles son un adorno frecuente en postres. Digo, ¿qué flores? Y entonces es cuando digo, este alucina. Y es ahí donde las claves para que esto funcionara realmente son, primero, falta un contexto. Si yo estoy en un contexto y os digo, que os he puesto, porque os he dicho restaurante de alta cocina y demás, la IA ya podría haber pensado, ojo, que estamos en esto. La siguiente, una falta de datos o datos erróneos. Si yo hubiera puesto al lado una lista de ingredientes, digo, automáticamente me habría, esto es un postre, esto es un no sé qué, o el nombre del chef, y como lo encuentra por ahí, pero hay un error aquí, el de las flores, que lo hemos alucinado todos. Y esto nos lleva al tema de decir, oye,
¿Cómo podemos evitar este tipo de cosas? He jugado con imágenes, pero nuestra especialidad, como podéis ver por las empresas que tenemos, son los documentos. Y entonces, a mí me gusta siempre empezar con una parte muy conceptual de decir cómo construimos el conocimiento y de dónde viene. Tenemos una parte, fijaros en este esquema de pirámide de la inteligencia o de la información, tenemos que cuanto más sencillo es el contexto, ¿vale?, más fácil es. Cuanto más complejo es el contexto, más complejo es, más difícil es decidir. Más pago por la información, ¿vale? En una parte de la base tenemos infinidad de documentos, imágenes, datos, ¿vale?, que pueden ser imágenes, sin más. Esas las tengo que convertir en datos a través de un proceso como puede ser con AVI, con un OCR bueno, conseguimos datos, un documento donde están palabras, cosas. Esas palabras ya les doy un contexto. Imagínate, es una factura, es un informe, y entonces ya las convierto en información. La información necesita un contexto, y este contexto ya es, en cierta medida, autocontenido al documento. Igual que teníamos antes un restaurante de los caros, pues ahora es un documento, es una factura. Y entonces los números, yo ya puedo empezar a decir, esto es un importe, esto es el nombre de una persona. ¿Y cómo convierto esta información en conocimiento? Pues en un entorno ya mucho más complejo, donde tienes variables de experiencia, donde tienes variables de conexión con un contexto que está fuera del alcance del propio documento. No estoy hablando de engancharme a una base de datos, estoy hablando de poder interactuar con esos entornos para encontrar la información. Y es aquí, todo esto está siendo muy trillado por el mundo de la IA, ¿vale? Pero aquí es una etapa que tenemos que cubrir en los próximos años. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, un informe médico, para que lo entendáis. Yo tengo un informe médico, ¿a alguno le han operado de algo últimamente? Seguro que sí, ¿no? No voy a preguntar porque es confidencial, pero por ejemplo, a mí me operaron de la rodilla, pero antes de operarme me hicieron una resonancia. Y voy con el informe de la resonancia, lo recojo, quiste Baker, no sé qué, grado 3, digo, Dios, ¿esto qué es? Si yo tampoco me dolía tanto. Era incapaz de interpretarlo. En este entorno yo tengo un documento, imagen, ¿vale? Lo puedo convertir en palabras, pero para mí esas palabras siguen sin tener sentido. Lo puedo convertir a nivel información y ya hay tecnologías que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, con uno de nuestros partners, que es Fujitsu. Convertimos esto en códigos CIE-10, que son los códigos que utilizan los médicos. Aquí me dice, hay un síntoma, hay una medicación, hay una serie de elementos. Esto es información. Pero si quiero saber realmente, ¿esto es grave? ¿Cómo me afecta en el día a día? ¿Qué es lo que necesito? Necesito conocimiento. Y a día de hoy, un médico que tiene todas estas cosas en la cabeza es el único que es capaz de decirte y darnos la seguridad de que eso es lo que nos pasa, o decirnos las pautas. ¿Entendéis esta estructuración? Pues ahora vamos a entrar en esta parte. ¿Cómo conseguimos llegar? Porque todavía no podemos llegar a este nivel, pero sí lo que tenemos que construir las bases para que todo este entorno sea seguro y que luego no alucine. El dato de calidad. El dato de calidad van a ser los pilares, ¿vale? Tenemos las imágenes, son los pilares sobre los que vamos a construir la información. No hay... fijaros el problema que sería que de repente el sistema alucina. Digo, pero el sistema alucina ¿por qué? ¿Porque lo ha hecho mal o porque el dato estaba mal? A lo mejor, si yo quiero controlar esto, no lo puedo hacer de forma infinita. Necesito controlar la calidad del dato, porque es lo que me va a permitir la eficiencia operativa, tomar decisiones, eficientar toda la administración y afrontar una transformación realmente en el servicio del ciudadano. Fijaros, esto es un ejemplo real de administración pública. Los documentos que me llegan. Me pueden llegar por Geyser, me pueden llegar en ventanilla, me pueden llegar... Y para mí son todo documentos. Vale. Lo peor puede ser un documento de los que digo yo falsos, que te llega un documento con un OCR que no se sabe dónde está hecho
y con los campos mal identificados. Imagínate, está mal el nombre del ciudadano o esté mal el DNI. Si yo arrastro ese problema en todo el proceso, luego no puedo decir que el sistema alucine, lo que he hecho mal, porque he dejado que el documento vague libre por la administración sin tener en cuenta este control que hay que hacer. Con lo cual, muy importante, cuando digitalice, saber en un entorno controlado. Si yo puedo digitalizar a la administración, mejor que mejor. Y si podemos utilizar equipos que tengan una calidad y una fiabilidad contrastada como los nuestros, ahí lo dejo. Muy importante, analizar el input mix, porque me va a llegar todo. Si yo pongo una solución, un parche en un canal determinado, la multicanalidad me puede hacer que la basura me entre por otro. Tenemos que hacer este análisis. Esta tablita de aquí, decir qué porcentaje de documentos me llegan por un sitio y por el otro, y es someterlo con tecnología que me permita, tanto hardware como tecnología de captura, convertir en datos fiables y establecer los criterios de calidad que me permitan que la basura no pase ni me genere alucinaciones. ¿Quién mejor que Alexio para explicarnos cómo han evolucionado esta parte de transformar imágenes en datos? Sí, pues perfecto, me ha gustado mucho lo del estropajo, de la esponja. Vamos a ver, lo que hablaba Jesús, los datos. Si no tenemos datos de calidad, no podemos gestionar y tener una inteligencia para poder poner estos datos y gestionarlo. ABBYY desde hace 35 años crea motores de OCR. Todos hemos utilizado motores de OCR, buenos y malos. ¿Okay? Al día de hoy, los motores OCR no solo reconocen los caracteres, pero también reconocen la semántica del texto. ¿Okay? Van entendiendo realmente lo que quiere decir la palabra, por lo que los aciertos que tenemos en el reconocimiento han llegado a niveles impensables hasta hace 3 años. ¿Okay? Tenemos ahora OCRs, si puedes cambiar, que pueden reconocer texto muy complejos. Evidentemente los idiomas ya no es un problema para nosotros, no solo para nosotros, y documentos muy complejos también manuscrito, ¿okay? Por lo que llegamos a entender textos manuscritos que al día de hoy todavía se utilizan en mucha administración pública también, y tenemos resultados que en algún modo se asustan. Aquí tenemos un ejemplo de reconocimiento en inglés, pero realmente lo podemos extrapolar también al castellano o a los idiomas dentro de España. ¿Okay? Un acierto con un error del 1%, menos del 1%, donde hasta hace, repito, 3 años o 4 años, los CRs clásicos que reconocían solo el carácter, los caracteres no hubieran funcionado. Esto es lo que comentabas, ¿no? Correcto. Y utilizáis ahora LLMs, ¿no? Correcto. Para saber lo que pone. Correcto. Un ejemplo tonto, pero muy explicativo. Cuando en un contexto, en un texto, leemos la palabra o el número 10 o IO, antes los R no reconocía un número o una letra, dependiendo del día. Ahora va entendiendo el contexto del texto y te va diciendo realmente que es un 10 y no es un IO. ¿Okay? Y eso realmente va a ayudar muchísimo en tener unos datos de calidad. Fijaros, si tenemos el OCR, ¿vale? Podemos tener ya de calidad, podemos tener cierta seguridad. Aquí, como digo yo, ABBYY es experto en el segundo plato. ¿Vale? Ahora sabéis que hay muchos OCRs, algunos gratuitos, es fácil, me conecto y tiro para adelante. Y puede ser una buena opción, no digo que no, económica lo es seguro. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un mix como ese, ¿vale? A lo mejor si yo quiero detectar que un proceso está mal, tengo que leer una fecha que viene en un sello que ha puesto una persona así y en boli ha puesto la fecha. ¿En qué medida mi sistema va a poder leer eso bien? Si yo quiero automatizar eso y descartar algo que está fuera de plazo, ¿lo voy a poder hacer? Si el dato está mal, por mucho que sea de inteligente, el sistema al final va a alucinar, ¿vale? Entonces, estos datos los tenemos que construir en información. Es el proceso que hablábamos antes. No voy a ahondar aquí, pero bueno, en esto yo del documento entiendo que es una entidad, que es una persona, qué relación puede haber entre una y otra. Un ejemplo muy sencillo es una factura.
Y para convertir esto en información hay varios enfoques. Ahora uno está muy de moda, el yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? Tú puedes tener un sistema modular basado donde haces aplicas diferentes tecnologías de inteligencia artificial y lo puedes aplicar a un entorno muy, muy concreto. Pues a lo mejor en el tema jurídico, en el médico, coges el documento, aplicas las tecnologías de OCR, transcripción y extraes entidades y al final tienes una serie de, como lo llamamos, de data points de cualquier documento, puede ser en una escritura pues hasta 90 data points con relación entre ellos que me sirven para poder acceder. Ya tengo información, acordaros en la pirámide, una información autocontenida. Si es una factura, sé el importe, sé cuánto es el IVA, quién es la persona, quién es el destinatario y ya puedo hacer cosas con ellas. Esta parte también es súper importante y la puedo hacer cogiendo módulos de un sitio a otro, más o menos a mano, o también lo puedo hacer. Correcto. El ejemplo que estaba enseñando en el slide anterior de Jesús es un ejemplo de, en algún modo, reinventar la rueda y tener una solución que llamamos IDP, que no hay que confundir con OCR, ¿okay? Que es Intelligent Document Processing, donde realmente está ya en el mercado, ¿okay? Como vemos a la izquierda, ya no hay tipología de documentos. Cualquier tipo de documento para extraer datos puede llegar desde cualquier camino, el que sea. El corazón en este caso es ABBYY, que en lugar de dar juego a un desarrollo dentro de una empresa o dentro de una administración pública, ya te da el producto en una versión no code prácticamente. No necesitas IT para poder crear este trabajo. Y luego las conexiones ya en ese momento son infinitas realmente con la inteligencia artificial, donde podemos añadir en cada paso, y lo veremos en el siguiente slide, podemos inserir en cada paso la inteligencia artificial para dar más inteligencia a los datos que estamos extrayendo. Ok, dicho eso, aquí tenemos una solución ya hecha, ya completa para extraer datos de calidad con un OCR de calidad, una inteligencia artificial ya probada, ya testeada por ABBYY, a lo que tú puedes añadir también más inteligencia artificial para dar, en el caso específico, en la necesidad específica de una administración pública, aquella inteligencia para poder tener el paso siguiente para trabajar estos datos. Muy importante que tanto elijas el camino que elijas, tienes que tener en cuenta una parte de validación y una parte de qué papel va a desempeñar el humano. Y esto es muy importante cuando defines un proceso de principio a fin. El humano va a estar todavía presente, va a tener que revisar, va a tener que hacer una serie de cosas. Los ingleses lo llaman el human in the loop, ¿vale? Y en España lo que tenemos habitualmente es una casuística, que nos ha sucedido en algún cliente, donde llegas a un grado de automatización tan alto que la parte final es el atasco de un proceso administrativo porque lo tiene que verificar una serie de personas en una junta y por muy generativa que sea y con mucha calidad que lo haga, al final te puedes encontrar con esa barrera, luego hablaremos un poco de la barrera, de que al final es una persona sí o sí la que tiene. Y si el registrador, por ponerte un ejemplo, está 3 meses fuera, ahí no se aprueba, por mucha generativa que utilicemos, ¿no? Entonces, pensemos siempre el proceso de principio a fin. Voy a poneros un par de ejemplos para que veáis en qué medida el controlar la calidad del dato ha hecho que el proyecto pudiera salir adelante, ¿vale? En el primero era un tema complejo, es codificación de expedientes clínicos. Sabéis que esto es complejo. Es como si te tienen que explicar lo de la rodilla otra vez, ¿vale? Tienes que coger esos textos, convertirlos, que es un síntoma, que es una medicación, que es demás, y llevarlo a una plataforma para que se pueda hacer estudios, análisis y demás. Aquí, con generativa y con una extracción de datos de calidad, sí podemos llegar a ese nivel, pero fijaros, es un dominio donde el contexto es muy complejo. Y aquí siempre los codificadores que están entrenando el sistema, que están en el loop, tienen que ser humanos. A día de hoy, sí o sí, porque todavía la fiabilidad, que se llegará a ella, todavía es pobre. Pero bueno,
el control de calidad al final aquí va a tener que hacerla sí o sí un humano. En este caso, teníamos que generar escritos de reclamación en base a 3 documentos origen. Tenías un documento de tipo A, que era la solicitud de devolución de unas tasas, había un informe que venía por otro lado, y esto entraba por ventanilla, es decir, por ventanilla o por donde Dios quisiera, por valija, podías encontrar cualquier cosa. Y lo peor que nos encontramos es que había documentos, ¿vale?, que llegaban, eso sí, para la prueba de concepto os pido a todos, si sois administradores públicos y vais a hacer alguna prueba, dar documentos reales, no deis documentos digitales, porque con documentos digitales es fácil. Es como si en el ejemplo de la cocina le damos el estropajo pero le damos los ingredientes. Puede sacar de dónde va. Con lo cual nos encontramos con el problema de que no identificaba, por ejemplo, en un sello la fecha de presentación, con lo cual no sabía si estaba fuera de plazo, y en otras partes no identificaba bien el nombre. ¿Por qué? Pues porque habían pasado, lo habían digitalizado en algún sitio con una foto de una fotocopia que había hecho el primo en una impresora que estaba desgastada el tóner, y ahí no se podía ver. Entonces, la solución fue meter todo este cribado a través de una solución de AVI, que es el OCR tradicional, mezclado con el cognitivo, que se llama OCR Container, que te lee manuscrito, te lee todo lo que pilla y lo pone ahí. Con esto ya pudimos tener un PDF de calidad y ya pudimos aplicar la extracción de las entidades bajo la premisa de que esto estaba bien, ¿vale? Al final se generaba el informe, pero aquí teníamos al human in the loop. Es decir, todos los atascos de informe desaparecieron, pero apareció el atasco en otra parte que al final es el factor humano. Fijaros que para esto fue clave tener esto controlado. Si no lo controlas, la iniciativa puede fallar. Iniciativas de inteligencia artificial y de generación hay muchísimas, y muchas se quedan a mitad de camino, pues dice, no funciona, ¿ves? No funciona. Por lo menos saber que no es de la calidad del dato. Y bueno, yo creo que, un poco para concluir, a los desafíos a los que nos enfrentamos con la IA es, primero, la adopción, los costes de implantación, la definición de los procesos. Muy importante, fijaros en la calidad del dato. El dato no es parte ya de una base de datos. En muchos de los casos parte de un documento que no sabemos de dónde viene. Eso tenemos que controlarlo. Y hay tecnología para controlarlo. En otros casos, este tipo de soluciones, muy importante, hay departamentos que tienen un departamento de gobernanza del dato. Están muy de la mano. Si yo no tengo calidad en esas bases de datos y en esos silos, no voy a poder implantar una solución fiable. Y el sistema va a alucinar. Y luego la última fase es la expansión de los agentes, ¿vale? En la pirámide final, donde teníamos el conocimiento, los agentes, lo más parecido a la gente que podíamos decir es los coches estos de Tesla, ¿no? Dentro de un entorno muy limitado, que ese entorno limitado son señales de tráfico, carretera, ¿vale? Un agente toma decisiones propias, su contexto ya no es tan cerrado a un ámbito concreto, y estos agentes, si son el futuro, hay que regularlos, nos enfrentamos ahí a una serie de cosas que bueno, donde tendremos que avanzar a la par que el resto del mundo en Europa, y muy importante tener ese conocimiento de los procesos, ¿vale? En resumen, poco más que decir, abiertos a preguntas, va a haber una sesión taller donde mañana donde, a las 10:30, donde vamos a explicar cómo convertir de forma sencilla un documento en datos de calidad. Vamos a explicar cómo un documento se puede transformar en datos sin necesidad de utilizar informáticos, sin necesidad de coding. En 5 minutos puedo conseguir tener una tipología de documentos y transformarlo en datos en 5 minutos, con una solución hecha para eso. Estamos en un stand que está justo en todo el medio, no hay pérdida, y tenemos productos, podemos hablar de todo este tipo de cosas, y muchísimas gracias a todos por haber elegido esta charla.